estamos en Radio Bendición .cl. Este es un programa Hablemos de la Biblia. ¿Usted ha escuchado de Jefté? En Jueces capítulo 11 del verso 1 al 40. Léalo por favor en su casa para que el programa no se nos haga tan largo. Dice el voto de Jefté. Jefté tuvo una niñez y adolescencia difícil, puesto que era rechazado por ser hijo de una ramera y no tener herencia con sus hermanos. Jueces capítulo 11 versículo 3. Pero todo cambió cuando sus parientes tuvieron un problema tremendo, y es que tendrían que librar una batalla con sus enemigos. Y para esto Jefté podría ayudarles, porque se le reconocía como un hombre valiente y esforzado, lo cual era ideal para el momento que tuvieran que pasar contra los amonitas. Había una guerra que había que librar. Jefté, sin antes reprochar el anterior desprecio de sus parientes hacia su persona, Jueces 11:7, decide ayudarles, pero condicionalmente, y estas eran claras y específicas, eran sus requerimientos: ser un principal entre su pueblo y recibir todos los atributos y beneficios de un caudillo y jefe de ejército. Este hombre lleno de rencores decide asumir el reto encomendado, pero antes hace un voto a Jehová, el cual radicaba en entregar al servicio de Dios a la primera persona que saliera de su casa al volver victoriosa. Al parecer, para hacer justicia de todos los desvelos que él tuvo cuando era pequeño, quizás como una solapada venganza. Jueces capítulo 11 versículo 31. Pero como este voto se hizo con la cabeza caliente y el corazón frío, él no reparó en lo que aconteció después de la victoria de la batalla. La primera persona que salió de la casa a recibirlo fue su virginal y única hija, la cual en vez de causarle alegría, le causó un dolor por su voto hecho al calor de la rabia, rencores y deseos de venganza. Jueces capítulo 11 del verso 34 al 35. Pero la hija aceptó que el padre hiciera voto y que solo le dejara llorar su eterna virginidad por un tiempo y asumir el servicio a Jehová. Verso 39, Jueces capítulo 11. El holocausto ofrecido por Jefté no era quemar al primero que saliera de su casa, degollándolo en un altar como un sacrificio humano, sino que persona serviría para siempre en el templo. La persona que saliera, esa persona la iba a dedicar, ¿cierto?, para el servicio del templo. Esto nos lleva al libro de Números, en lo que se relaciona a los votos de los padres que hacían con los hijos para servir a Jehová, de los cuales no podía retractarse, porque el voto no fue al hombre sino a Dios. Números 32, Deuteronomio 23, 21, Eclesiastés, tendría que ser Eclesiastés 5, 4. Algunos dicen que Jefté mató a su hija como holocausto, como si fuera un cordero degollado, pero en ningún versículo aparece este relato del supuesto sacrificio humano para agradecer a Dios por la victoria dada en contra de los amonitas. ¿Será que hay una mala interpretación de la palabra holocausto? De ser así, ¿cuál sería la realidad del voto en cuestión? Definamos holocausto. Viene de la voz griega holos, todo, y de causto, quemado. En hebreo la voz holocausto se traduce como olá, elevar, porque la ofrenda se elevaba ofreciéndola a Dios.
Holocausto también se puede tomar en forma generalizada como sacrificio y alguna obligación del oferente, del que lleva la ofrenda. De allí se deduce que el voto de Jefté no fue hacer morir a su hija, sino dedicarla al servicio de Dios, como incluso fuera prisionera de guerra o esclava. Números capítulo 31, verso 40. En conclusión, podríamos deducir que como prenda de guerra ante los amonitas, así como lo fue ante los moabitas, podía elegir personas como siervos para el templo, pero en este caso, él cambia de botín para la ofrenda y lo dirige hacia su propia antigua casa, donde supuestamente saldría algún antiguo enemigo, el cual sería ofrendado a Jehová como prenda de guerra, debiendo por consiguiente permanecer así toda la vida. En el caso de Jefté, termina haciendo un sacrificio muy costoso, poder llevar a cabo, sobre todo que no tenía otra hija, y por ende no tendría descendencia alguna. La hija nació virgen y murió virgen. Levítico 27, del verso 28 al 29. Entre los judíos había mujeres y hombres dedicados al servicio del templo, ofreciéndose con votos. De aquí las monjas justifican sus votos para no casarse y servir a Dios en los conventos y monasterios. Lucas 2, 37, Hechos 21, 9. Para terminar de creer que Jefté sacrificó en el holocausto a su hija, podemos decir que nunca Jehová ha aceptado sacrificio humano. Y si alguno quisiera apelar a que Dios pidió como sacrificio humano al hijo de Abraham, este caso está fuera de contexto, porque el niño no fue muerto físicamente, pero sí en el corazón del padre Abraham, el cual debía estar solo en comunión con Dios por la obra que debía realizar con Abraham, el futuro padre de la fe. Con todo esto, no justifica a Jefté y su temerario e injusto voto. Si bien el ánimo del oferente es admirable, porque él no sabía que su propia hija saldría de su casa, no así el desenlace del mismo, porque es un sacrificio que no fue al hombre, sino fue a Dios, ofrecido bajo el deseo de venganza, pero Dios lo aceptó porque la ley de los votos dice que el oferente no podía resarcirse del voto, y quizás para dejar una enseñanza de que cuando des votos a Jehová, lo hagas con la cabeza fría y el corazón ardiente, y no al contrario como lo hizo Jefté y su obediente hija, que quedó virgen por siempre, de lo cual la doncella de Israel de tiempo en tiempo lloraba el voto de su padre, el cual hizo a Jehová por ella, y así salvar al pueblo de una muerte inminente frente a los amonitas. El voto de Jefté. Él pensó con la cabeza caliente y el corazón frío. Esto es al revés. Uno que tiene que trabajar en la obra de Dios con la mente fría y el corazón ardiente y celoso por la obra de Dios. Que sirva esto como ejemplo. De hecho, la Biblia da estos relatos para que nosotros tengamos ejemplos y no cometer los mismos errores. Muchísimas gracias por su tiempo. Converse con su pastor sobre esto. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.